Bienvenidos al segundo episodio de Tu Voz en mi sofá. Soy la psicóloga Angie Mieles y estoy muy feliz de que hoy estés aquí compartiendo en este espacio que nace con la finalidad de escucharnos. En este podcast te escuchamos y te leemos, y desde una mirada psicológica y reflexiva también te acompañamos. Y hoy tenemos un invitado especial. Él es músico y terapeuta ocupacional. Bienvenido, Robinson. Angie, muchísimas gracias. Es un placer para mí estar aquí acompañándote en este lindo espacio, tu voz en mi sofá. Pues muy contento de estar aquí. La verdad que hoy va a ser un podcast muy interesante y muy bonito. Así es, va a ser un podcast muy interesante porque vamos a hablar sobre un tema llamado la infidelidad. ¿Esto será un error, un síntoma o una elección? ¿Tú qué crees, Robinson? Una lección. Desde ahora voy a ser tajante con lo que voy a decir. Es una lección. Esta es la perspectiva de nuestro querido invitado. La temática de hoy vamos a leer una historia que nos ha enviado una querida oyente, es 100% real. Vamos a analizarla, interpretarla y desde nuestras propias opiniones vamos a ver qué sale de esto. Así que sin más que decir, ponte cómodo, escucha y siente. Mi historia no empezó como un romance, empezó como una amistad. Yo venía de perder a mis abuelos, me sentía vulnerable, rota, y él apareció con esa sonrisa que sin decirlo me prometía tranquilidad. Poco a poco fuimos compartiendo momentos, conversábamos mucho y en mi cabeza empezó a crecer la idea de que tal vez, por fin, alguien me había elegido. Era divertido, pero sin dramas. Pero pronto comenzaron las señales. Él no era claro con su pasado. Una amiga me dijo que salía con alguien más, y él lo negó, con esa seguridad que confunde. Y yo le creí, no solo lo creí, lo seguí eligiendo. Sentía que yo podía ayudarlo a cambiar, como si su crecimiento fuera mi responsabilidad. Me comprometí con sus estudios, lo ayudaba para dejar sus vicios, incluso sus problemas de alcohol. Convertí su mejora en mi proyecto personal. La relación era un bucle tóxico. Terminábamos, regresábamos, yo lo bloqueaba y él aparecía en la universidad, mandaba correos, mensajes. Nunca me priorizaba. No me daba tiempo ni atención. Pero ahí seguía yo, esperando que cambiara. Hasta que un día, en un hotel muy bonito de Manta, me dijo que tenía un malestar estomacal. Pasaba una hora en el baño con el celular. Yo pensaba, qué raro, pero lo justificaba, incluso cuando se tomaba pastillas para supuestamente aliviarse. Yo solo quería que él estuviera bien. Nunca imaginé que todo esto era parte del engaño. Al día siguiente, mientras bajaba las maletas, se quedó el celular en la cama. Y ahí fue cuando la verdad me golpeó. Notificación tras notificación. Mensajes, como, sí, amor, te espero esta noche. No sabía la clave del celular, porque confiaba en él, pero yo ya necesitaba más pruebas. Eso para mí era suficiente. Empecé a temblar, le lancé el celular, me sentí traicionada, humillada, y él lo negó todo. Dijo que era una amiga, que no era lo que parecía, pero yo ya no podía más. Corté con él, me obligué a eliminarlo, pero la herida no cerraba. A veces lo llamaba pidiéndole explicaciones, preguntando por qué no me eligió a mí, qué me faltó, y él aprovechaba para pedirme otra oportunidad. Casi caigo de nuevo, hasta que vi un TikTok con la señal de Dios, porque no sabes cuánto le pedí que me ayudara a borrarlo de mi corazón. Y eso era justo lo que necesitaba, ver ese video. Una chica embarazada. En la foto, él con ella. Y aún así me escribía jurando mi amor, pidiendo que nos viéramos y solo para encuentros casuales. Ahí entendí que eso no era lo que merecía. Ese fue mi punto de quiebre, lo más bajo, porque para mí no hay nada más sagrado que los niños, la familia. Era tanto el dolor que atendiendo a mis pacientes lloraba. No podía seguir con mi vida y busqué ayuda psicológica. Y aunque han pasado casi 2 años, al recordarlo todavía duele.
no por él, sino por todo lo que permití. Quise contar mi historia para que otras mujeres escuchen su intuición, porque esa nunca falla. Wow, qué fuerte esta historia, ¿no? Muy fuerte, la verdad. Tiene muchas cosas en las cuales podemos hablar y conversar y dialogar. Incluso hasta debatir, creería yo. Muy, muy Sí, bueno. y también estoy súper segura que al menos una de nuestras queridas oyentes se ha de sentir identificada, puesto que la infidelidad como tal, más allá del acto, tiene raíces muy profundas. Y es ahí cuando nos preguntamos, ¿esto será un error, un síntoma o una elección? Entonces vemos a esta infidelidad que no nace solamente desde un vacío, sino que hay factores tanto internos como externos que lo alimentan, ¿no? Y hay un detalle en particular, Robinson, en esta historia que me llamó la atención, y es que la protagonista, a pesar de que tenía esa intuición de que algo no iba bien, regresaba una y otra vez. Entonces, aquí a simple vista estamos viendo un tipo de apego que por cierto ya lo hablamos en nuestro primer episodio, no se lo pueden perder. Robinson, desde tu perspectiva como artista y hombre, ¿sientes que la infidelidad de pronto es un error, un síntoma? Hace un momento nos comentaste un punto exacto. Claro. Bueno, más bien voy a hablarte, muy aparte de hablar como hombre, bueno, como artista, más bien voy a hablar como hombre, ¿no? Em, Angie, yo considero que una infidelidad es una decisión que uno toma. Es algo porque, obviamente, yo supongo, colocamos varios puntos y vamos a ver las consecuencias de lo que va a generar este tipo de acto, porque es un acto. Muchas personas lo tienden a justificar que es un error, decisión personal, opinión personal. Para mí es una decisión. Y como hombre, bueno, siento yo que los hombres somos los que lamentablemente tenemos ese factor, somos más débiles en ese factor, realmente. No quiere decir que se trata de mujeres o de hombres, sino de personas. Tiene que ver mucho los valores igual, de cómo uno es criado con sus padres, con su alrededor y su entorno. Exacto, es que ya vamos a hablar un poco también sobre los límites personales y los valores, Robinson. ¿Y tú de pronto has vivido alguna situación en la que has visto que alguien justifica esta infidelidad como un error? Claro, la mayoría de veces es justificable. En el caso de la historia, un claro ejemplo. Él justifica que es una amiga, justifica daños estomacales, incluso temas de salud, que son algo muy complejo. No me gustaría que ninguno de los televidentes se meta con el área de la salud porque es muy compleja. Pero sin embargo, una justificación clave lo hace. Siempre vamos a justificar porque sabemos que es un error, sabemos en qué estamos fallando, ¿no? Entonces yo considero que, o sea, yo sí he vivido, incluso por personas allegadas, que justifiquen cualquier tipo de acto, incluso ya sea porque según no me quieren, según esto, según lo otro. Entonces todos esos factores tienen que ver. Justificación siempre va a haber. Para el máximo error siempre va a haber una justificación. Y Robinson toca un tema muy importante que es el tema de la salud, y él también como terapeuta ocupacional y perteneciente a esta rama lo menciona como algo muy importante. De pronto, ¿alguna vez has escuchado también la frase de yo lo puedo cambiar? ¿Qué opinas tú de esto? Respecto de los terceros, o sea, una persona cambiar a otra. Sí, exacto. Eh, yo considero que cada persona es responsable de sus actos, ¿verdad? Sí se puede, quizás tú por querer ayudar o por querer arreglar a otra persona que quizás ya está rota, el que va a terminar roto podemos ser nosotros mismos. Entonces hay que ser muy fuerte psicológicamente, muy fuerte mentalmente para más bien ser como una esponja y absorber todos esos problemas de otra persona y a veces no podemos ni con los de nosotros mismos. Entonces se va creando una burbuja y vamos a terminar dañándonos nosotros. El lidiar con otras personas no, para eso está la ayuda profesional, creo yo, porque nosotros no podemos lidiar con otras personas. Imposible. Totalmente de acuerdo. Y es que el querer hacernos responsables de las acciones de otra persona, lo único que hace es sumar piedritas en la mochila que tarde o temprano llega a pesar, ¿no? Vamos a hablar un poco de forma más profunda, desglosar si creemos desde la psicología si es un error, un síntoma o una elección. Como síntoma lo vemos como algo mucho más profundo, tiene raíces más estructuradas en la persona, ¿no?
Tenemos el síntoma de una desconexión personal, que aquí es prácticamente cuando la persona tiene este conflicto con la búsqueda de su identidad y por ende busca esta validación externa, de afuera. Tenemos el síntoma como un apego, en este caso inseguro, ansioso o evitativo, y aquí hay una dificultad también para establecer vínculos sanos y lo que se busca también es esta aprobación constante externa del elígeme. Tenemos los síntomas como heridas de la infancia, que muchas veces creo que has escuchado que dicen, ay, esa herida de la infancia. ¿Te ha pasado algún momento? Muchísimo, muchísimo. O sea, incluso creo que llega a pasar mucho más con las mujeres, las heridas de las infancias, con temas de que los papás ven como los papás se pelean, ven como los papás se separan. Yo que muchísimo se escucha, muchísimo. Incluso no tan solo en ámbitos de infidelidad, sino en otros ámbitos, como drogadicción, que sí, otro tipo de cosas que se ven y son raíces desde la infancia, básicamente. Y sí, es algo muy importante que recalca, es que no solamente pasa con las mujeres, pasan con los hombres, sin distinción de género. Aquí vemos a personas que prácticamente en su infancia han crecido sin límites, con este vacío emocional y también que ha habido de cierta forma una experiencia un poco empírica desde el lado de que sus progenitores de pronto han sido infieles. Esto no garantiza que cuando la persona crezca también va a repetir este patrón, pero sí influye de forma muy significativa, ¿no? Luego tenemos la infidelidad como una elección. Aquí, a pesar de que ya conocimos un poco las causas más profundas, se dice que la infidelidad es una decisión consciente, que también nos mencionaba Robinson al principio, una decisión totalmente consciente, independientemente si se está pasando por medio de una crisis emocional. ¿Por qué decimos que es consciente? Porque aquí no se trata de un impulso automático. Detrás de hay una planificación, hay secretos y hay repetición. Entonces, la persona que es infiel no exactamente busca cambiar su pareja, lo que busca es vivir unas nuevas experiencias emocionales, desde el deseo, desde el elígeme, desde ese lado más bien, ¿no? Y tenemos el último, que es la infidelidad como error. Esto únicamente pasa cuando hay un genuino arrepentimiento, cuando la persona tiene esta voluntad de reparar. Ahí podemos decir que podría ser la infidelidad como un error. Una vez escuchando todos estos puntos que los desglosamos, ¿qué nos puedes aportar tú? Em, Me voy a quedar con los dos últimos puntos, ¿verdad? Que son los más importantes y en base a lo que uno puede experimentar, ¿no? El tema del error, como lo mencionaba Angie, el que la mayoría de veces estamos conscientes de lo que vamos a realizar, incluso bajo los efectos del alcohol, por mucho que uno diga que los efectos o el alcohol es un, es como una excusa, básicamente, pues no, porque dentro de lo que uno cae bajo los efectos del alcohol igual está consciente, no es del todo que se pierde la conciencia, ¿verdad? Y mencionas tú, aún mucho peor cuando existe una planificación, cuando existe una repetición. O sea, una infidelidad no es simplemente, no, que fui a la discoteca y listo, esa persona me besó y ya, pero ¿y qué hay después de ahí? O sea, ¿qué hay más allá? Entonces, ese respecto a que es un error, ¿verdad? Bueno, una decisión, perdón. El error es el que mencionas que también es muchísimo, muy, muy, muy común, el que existe un arrepentimiento después. Querer solucionar algo que realmente una infidelidad, bajo mi perspectiva, no tiene solución. Yo no considero que en las infidelidades exista una segunda oportunidad o algo así, porque es complejo, a no ser que exista una ayuda profesional, bueno, existen terapias de pareja, ese tipo de cosas, porque uno tiene que volver a recuperar esa confianza. Y es ahí cuando ese vínculo se vuelve muy tóxico, porque no va a recuperar la confianza de la noche a la mañana. Incluso por ambas partes va a ser difícil porque va a ser muy juzgada y por otra parte también va a ser complicada el tema de confiar. Entonces, esos son los factores que yo considero que son como que puntuales. Tú mencionas también el tema del apego, que es fundamental. A veces permitimos que nos hagan pedazos, básicamente, por costumbre, por apego, porque creemos que no existe una persona más allá de la que ya tenemos. Entonces, es,
Este tema es muy complejo y se podría hablar durante muchísimo tiempo, pero la verdad es que básicamente, como lo acabas de mencionar, es un resumen exacto y perfecto de los tipos de infidelidades o como quieras mencionarlo, básicamente. Gracias, Robinson. Y es que él menciona algo muy importante que es la confianza, puesto que recuperar esto después de una infidelidad es un poco complejo Es muy el tedioso. poder reconstruir este vínculo, ¿no? Pero no podemos quitarle el mérito de que con ayuda profesional y cuando hay predisposición de ambas partes, se podrían haber resultados. ¿Tú has estado de pronto en relaciones largas? En relaciones largas, solo tuve una. Considero yo larga, que fue alrededor de 2 años. Yo no he tenido relaciones así realmente extensas. Entonces, sí, podría considerar yo una relación larga. Incluso un factor importante que no, muy complejo, que ni siquiera era que estábamos cerca. Una relación a distancia hace muchísimo tiempo. Ujú. Claro, entiendo. Y en base a esa experiencia, ¿cuál crees que ha sido la clave para mantener la confianza? Y mucho más si ha sido una relación a distancia. Bueno, creo que aquí hay un factor importante y es el tema de la edad. Porque yo, bueno, éramos muy chicos, básicamente. Pero sí existía eso, bueno, creía yo que estaba bien en el preguntar dónde estabas, más que todo porque el tema de la distancia es más complejo llevarlo, porque en la confianza al final uno está creído de que la persona está con uno, lo ve todos los días, pero sin embargo, la distancia es un factor muy importante para la confianza, porque, bueno, en este caso yo considero que sí hubo fortaleza en eso porque se confiaba lo suficiente. Muchas personas, las personas externas, no creen en ninguna relación a distancia. ¿Por qué? Porque existen pros, estás en otro lado, no sabes lo que está pasando. Pero creo que en base a cuando uno llega a conocer a las personas, pues puede generar tranquilidad, seguridad. Ya depende de cada persona realmente y cómo se maneja. Y sí, la confianza es la base primordial de toda relación. Sin ella, muy difícil podemos ver un vínculo bien establecido y construido, ¿no? Como artista y músico, ¿crees que la música de alguna forma pueda sanar lo que queda después de una infidelidad? Una excelente pregunta. Considero que sí, es fundamental. La música creo que la mayoría de personas tratamos de refugiarnos en ella. Incluso cuando escuchamos música hay personas que sienten muchas emociones como tristeza, como alegría. Entonces la música es un ámbito en el cual podemos sentirnos identificados en cierta manera. Entonces yo considero que sí, incluso yo en base a la música he sanado muchísimas cosas, porque bueno, yo me dedico a esto, soy músico, tengo mis propias canciones, me dedico a una banda y en base a la música yo he estado en momentos en los cuales he estado hecho pedazos por muchos otros factores, pero mediante la música he podido remediar eso. Lo he utilizado como un método terapéutico y quizás muchas personas yo le podría, en este caso, como que mencionarles que la música es un factor importante, el escuchar, el hacer, así como hay otras personas que se dedican al deporte, todo ese tipo de cosas, ¿no? Que igual ya mediante la ayuda psicológica pues se puede llegar, que igual también tuve una ayuda psicológica, o sea, no ha sido un proceso realmente como que fácil, entonces en base a lo que yo he vivido, ¿no? Que eso, bueno, es otro temita. Y es que sí, a veces expresar lo que nos cuesta decir en palabras se puede realizar mediante el arte, en este caso la música, el hacer algún deporte, pintar, dibujar, siempre y cuando lo exterioricemos y no se quede aquí adentro. ¿Qué emociones crees que se manifiestan más cuando se ha vivido una infidelidad? Eh, yo creo, voy a tocar en ambas partes, o sea, quien es infiel y quien recibe la infidelidad, para tenerlo claro, ¿no? Yo creo que vamos a ir por la parte de quien es infiel, porque yo siento que quien es infiel siente desesperación, siente angustia, no sabe cómo remediar eso, pero ¿qué hay de la otra parte? Sin embargo, el que le han sido infiel es una persona que la primera cosa que yo creía es la decepción, sentirse traicionado, sentirse muy poco, entonces emociones muchísimas, incluso esa mezcla de emociones no deja incluso desarrollarse ni superarse y nos quedamos estancados por completo, porque es algo que sientes que te está fallando la persona que realmente tú le brindas todo, porque considero yo que para estar en una relación
debes estar completamente entregado, bueno, no sé, eso en base a lo que yo puedo identificar, pero las emociones creo que muy complejo, porque incluso en la historia menciona que él quería remediar esto, pero es complicado. O sea, él lo quiere remediar por tema de arrepentimiento, porque siente que ha fallado, más bien por todas esas cosas, ¿no? Pero la otra parte, que es la chica, ella estaba muy decepcionada que le habían fallado, y más aún cuando se enteró de que habían niños de por medio, que es un factor que, bueno, con los niños no se juega realmente. Robinson ha dicho, con las infancias no se juegan, no se tocan. ¿Alguna recomendación de pronto que le quieras dar a nuestros queridos oyentes? Mm, Como recomendación, realmente quisiera decirle, bajo la experiencia, de que no nos dejemos llevar a veces por el momento, por muchas cosas, porque a veces queremos irnos por lo más fácil y no enfocarnos en lo que realmente nos necesitamos como personas. Considero yo un consejo clave sería como que tratar de disfrutar, y si uno está conociendo a una persona es porque se va a dedicar a esa persona. Hay que estar preparado para vender una relación. Una relación no es un juego, como lo mencionan hoy. Hay personas que caen en, en círculos muy complicados de los cuales es difícil salir de allí. Entonces, como yo siempre he dicho, no hagamos lo que no nos gustaría que nos hagan. Algo clave. Y es simple, o sea, la vida siempre se encarga, la vida es un boomerang, siempre se encarga de poner las cosas en su lugar. No de la misma manera, quizás nos puede afectar de otra manera. Existe el karma, es claro, soy fiel creyente del karma. Entonces yo considero que no hagamos lo que nosotros no nos gustaría que nos hagan. Es tan fácil como eso, porque yo pongo, por ejemplo, eso, nunca voy a querer que me hagan algo así. Entonces, sin embargo, yo no lo voy a hacer. Entonces eso yo quería como un consejo básicamente, que disfrutemos, que amemos, porque amar es lindo, el amor no hay nada más lindo que amar, no hay nada más lindo que el amor. Yo amo muchísimo a mi familia, es algo que estaría entregado por completo, que son amores distintos, ¿no? Pero no hay que quitarnos la oportunidad, quizás por varias experiencias que hayamos vivido. Así es, y si tú que estás pasando por este proceso difícil, te recuerdo que existe ayuda profesional allá afuera que estoy segura que va a estar predispuesta a poder guiarte en este proceso. Bueno, gracias Robinson por estar el día de hoy aquí compartiéndonos un poco de tu experiencia. Ha sido muy gratificante escucharnos y así también estoy segura que a las personas que te han escuchado le va a servir mucho la información que nos has compartido. Y tú, que nos estás escuchando, te recuerdo que puedes enviarnos tu propia historia al correo publiexpress.es@gmail.com o al número de WhatsApp que sale en pantalla. Nos vemos los domingos a las 8 p.m. por Tu Voz en Mi Sofá.